Dice Juan capítulo 12, versículos 1 en adelante hasta el 11. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Es Jesús merecedor de todo lo que eres y de todo lo que te pertenece? ¿Es eso una realidad en tu vida? ¿Es eso una realidad práctica en tu vida? El compromiso en nuestros días brilla por su ausencia. Según estadísticas globales, solo el 23% de los trabajadores se sienten comprometidos con su lugar de trabajo. En el 2020, solo 47% se consideraban de las personas miembros de una iglesia. Esta estadística bajó 20 años atrás, cuando se tomó esta estadística, de 70% de las personas eran miembros de una iglesia. Esta estadística la sabemos muy bien, es muy popular. Más del 50% de las parejas que se casan terminan en divorcio. En una sociedad muy fomentada por el individualismo, la falta de compromiso trae resultados negativos en la productividad, en la lealtad, en la cohesión social y en la estabilidad de las familias, de los matrimonios. Esta falta de compromiso, de lealtad, de pertenecer, se ha infiltrado en las iglesias al punto que la gente sigue asistiendo a las iglesias, pero no quieren el compromiso de hacerse miembros. Siguen trabajando, pero sin el compromiso de la productividad, y siguen juntándose como parejas, pero sin el compromiso del matrimonio. Para nuestros tiempos es algo muy serio. Los creyentes tienen que batallar y tomar decisiones bajo convicciones que representen un compromiso real con el Señor Jesucristo.
en la cuenta del libro de Juan, donde nos encontramos exactamente en el capítulo 12. Esta es la mitad, lo que se puede considerar la mitad del libro del Evangelio de Juan. El libro se divide prácticamente en dos partes. Primero, las 7 señales que estuvimos viendo, los milagros de Jesucristo, los 7 milagros de Jesucristo, escogidos por Juan, el apóstol, para traer el tema de Jesucristo, su divinidad, su autoridad, para ver que Él es el muy enfatizado Hijo del Padre, enviado de Dios. Y esta primera mitad cubre los 3 años y medio del ministerio de Jesucristo. Y la segunda mitad, que es la que vamos a comenzar a partir del versículo 12, del capítulo 12, está dedicada a la última semana, la semana de pasión. Ya no hay milagros, solo conversaciones. Ya no hay más caminos por recorrer. Ahora solo conversaciones, oraciones y el acto de adoración más significativo de la historia del ser humano. La entrega del compromiso que tiene el Hijo de Dios con el Padre de entregar su vida en sacrificio. En esta segunda parte del libro comienza con un acto de adoración precisamente a Jesucristo, seguida por un acto de desprecio. Aquí Jesús es presentado como digno por su propia naturaleza divina como el Hijo de Dios, por su vida impecable, por sus poderosas obras, por sus enseñanzas llenas de autoridad. Y vemos cómo esta familia celebra, dando honor a la persona de Jesucristo. Pero Jesús va directo a la cruz. 6 días antes de la Pascua. Y en la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo será sacrificado. El Cordero escogido desde antes de la fundación del mundo para que su preciosa sangre cubra los postes de la cruz y el juicio de Dios pase sobre todo aquel que ha sido cubierto por la sangre del Cordero. En nuestro texto tenemos 2 individuos que son presentados, una por adoración y otro por desprecio. Y también tenemos 2 grupos presentados, uno que cree en Jesucristo y el otro que está determinado en destruir a Jesucristo y a aquellos que le siguen. Hoy veremos 3 aspectos de lo que es estar comprometido con Jesús. 3 aspectos de lo que es estar comprometido con Cristo. Y para eso vamos a ver el punto número 1. Adorarle es una demostración de amor. Y voy a volver a leer esos primeros versículos para que los tengamos en nuestra mente y podamos entender lo que está sucediendo en esta lectura. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María
tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. La familia de Lázaro había entendido que Jesús es el prometido Mesías, que Él es el Hijo de Dios encarnado. Entonces, ¿qué hicieron con Él? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo quisieron demostrar su afecto de apreciación a Él? Juan nos relata que lo que ocurrió aquí ocurrió 6 días antes de celebrar la Pascua. Jesús vino a la casa donde estaba Lázaro. Esta no es la casa de Lázaro, porque entendemos por los demás evangelios que es Mateo 26 y Marcos 14, que esta es la casa de un tal Simón leproso, el leproso, o el que era leproso, porque Jesús lo había sanado. Mateo y Marcos solo se enfocan en el acontecimiento y cómo reaccionaron los discípulos, pero Juan está elevando a toda una familia como participantes adoradores de Cristo en este banquete que se ofrece en honor al Señor. Aquí tenemos una demostración de amor en diferentes niveles. Marta está sirviendo, Lázaro está compartiendo y María se está preparando para hacer un acto extravagante. De seguro ya habían comprendido que Jesús iba a dar su vida. Eso lo habían entendido por diferentes mensajes que ya había dado Jesucristo. Pero María quiere hacer algo muy especial por aquel que daría su vida por ella. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dominó su mente, su sentido, su corazón, su propósito? Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor. Según Mateo y Marcos, lo derramó desde su cabeza y fluyó hasta sus pies, como lo describe Juan. No hay ninguna contradicción, porque Mateo y Marcos indican claramente que el perfume se derramó sobre el cuerpo de Jesucristo, cabeza, cuello, espalda, incluso hasta los pies. María comenzó desde arriba la cabeza. Fue tanto el ungüento que había derramado que llegó hasta los pies. Y sin preocuparse del que dirán, se soltó sus cabellos y comenzó a secar los pies de Cristo. Todo un acto de adoración. Todo digno, solemne. Una despreocupación de los demás y una atención absoluta al que está recibiendo honor y gloria. Y toda la casa se llenó del olor de ese perfume. La Biblia nos enseña de diferentes encuentros de personas que tuvieron encuentros con ángeles, mensajeros de Dios, y las personas se postraron a adorarles y son interrumpidos inmediatamente por el recordatorio que ellos también son criaturas y que no reciben adoración. Pero que fue hecho un poco menor que los ángeles, haciéndose hombre, quien es el
primogénito de toda la creación, acepta la adoración de María y acepta toda su extravaganza, toda la abundancia que ella optó por hacer. Nunca el humilde Jesucristo interrumpió a alguien que se postrara delante de sus pies para adorarle. Pues Él es Dios. Él recibe la adoración. Y esto es una demostración de su divinidad. María adoró al Señor de una manera sobreabundante, extravagante, por medio de una demostración de amor hacia su Salvador. Esta demostración de amor hizo que toda la casa tomara ese olor de perfume. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo muy especial para honrar a Cristo, a tu Salvador? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión que fuera en contra del mundo y a favor de Cristo? ¿Estás comprometido con la adoración a Jesucristo? ¿Tienes alianza con Jesucristo? Y Él toma toda la atención absoluta. ¿Es este el olor que hay en tu casa? Olor fragante de la adoración a Cristo. Son preguntas que tenemos que hacernos a cada uno de nosotros pensando, ¿verdaderamente es Jesús merecedor de todo lo que yo soy y de todo lo que yo poseo? ¿Estoy llevando esta creencia a una vida práctica? Y para eso seguimos en nuestro segundo punto. Adorarle es una entrega de nuestros bienes. Y leo para tener el contexto los versículos del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue esto fue lo que dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Ante la luz, vea lo que está sucediendo aquí, ante la luz de la extravagante expresión de adoración de parte de la familia de Lázaro, de parte de María, la hermana de Lázaro, en esta fiesta que ellos coordinaron 6 días antes de la Pascua, adoración que se llevó con reverencia y solemnidad, entregada al Hijo de Dios, el Cordero de Dios siendo glorificado y honrado. Así como la luz disipa la oscuridad de la noche, se va, llega el sol, se va la noche, se va la oscuridad. Una lámpara, una adoración como la que llevó María en este momento, iluminó toda la habitación y quedó expuesto la maldad de uno que anda en oscuridad. Uno que reacciona bajo la iluminación de esa adoración.
uno que no se gozó por lo sucedido, sino que decidió interrumpir la solemnidad de esa adoración, demostrando su descontento al disfrazar lo que se podía hacer con el precio de ese perfume. Aquí el apóstol Juan presenta a Judas Iscariote, hijo de Simón, como el que le había de entregar a Jesús. Y revela su hipocresía ante la luz que alumbró ese cuarto por primera vez en público desde que es parte de los 12. Este corazón entenebrecido que hasta ahora, hasta este momento, no ha dicho nada ofensivo, comunica lo que hay en su corazón. Y dice el versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Imagínese usted el atrevimiento de este hombre para interrumpir tan hermoso encuentro. Es cierto que hay veces que sucede así, aun cuando hablamos con alguien saliendo de este lugar, que estuvo con nosotros en el servicio, que fue partícipe de la asistencia, que escuchó el poderoso mensaje del Evangelio y tras preguntarle, ¿cómo te pareció el mensaje de hoy? La respuesta es vaga, vacía, sin ningún interés en reconocer a Cristo y mucho menos en adorar a Cristo. Y nos sucede que nos afecta eso, ¿verdad? Tiene un efecto en nosotros cuando escuchamos de una persona que pensamos que a lo mejor le impactó lo que escuchamos, pero no fue así. Ahora imagínese lo que pasó con María. Después de un acto de adoración tan sublime, ella escucha esas palabras con tanto desprecio, tomándolo como si fuera un regaño. Lo que tú hiciste para Cristo estuvo mal, porque no pensaste en los demás, no pensaste en los pobres, solamente pensaste en Él. ¿Acaso no oyes el siseo de la serpiente hablando? El acento del acusador, quien en esta hora se reveló ante la luz para quitar el ánimo de la mujer y no dar la gloria a Dios. No solo está Judas dispuesto a arruinar este hermoso encuentro, sino que Juan revela que el traidor de Jesús en sí es un ladrón. Versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que precisamente el ladrón de los 12 es el tesorero de los 12, por eso trae la bolsa. Este ladrón vino para hurtar el momento de Cristo, para darle la atención a los pobres, porque quería parte del dinero. Vino para matar la adoración a Cristo, buscando reprochar a la mujer que le adoró.
La Biblia lo dice muy claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la abundancia del corazón de Judas habló. 300 denarios hubieran entrado en la bolsa para él seguir sustrayendo de ahí. 300 denarios es el salario de 300 días o casi un año de trabajo. ¿Cómo se relaciona este hecho con el haber traicionado a Jesús por 30 monedas de plata? ¿Acaso no está expresando Judas lo que hay en su corazón? Que es el mismo corazón no arrepentido que insiste en su humanidad buscar provecho para sí mismo. Luego de acusar a María de egoísta por no haber pensado en los demás, el egoísta fue él mismo quien buscaba la oportunidad para hacer más amplio su propio reino. Déjame hacerte una pregunta, amigo que nos visita, amigo que estás aquí. ¿No estás cansado de buscar para ti? ¿No te has cansado de estar desarrollando un reino para ti? Un reinito, de ser participante de la destrucción de tu propia alma, siguiendo el camino de la perdición. Estar en una iglesia que solo está interesada en que conozcas el Evangelio, es el refugio para el alma que está inclinada a conocer a Cristo. Un alma, un corazón enseñable que quiere conocer a Cristo. Pero déjame decirte, para el que no está inclinado, el que refuta con el siseo de la serpiente antigua, con el acento del acusador, déjame decirte que estás en el peor lugar para ti, porque dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hablas de Dios como si le conocieras, pero tu corazón está muy lejos de Él. Te ruego que hoy mismo te arrepientas, que no esperes más. Estás en un lugar donde la luz del Señor brilla a través de la exposición de su palabra, que nos deja desnudos delante de Él y hace reflejar nuestro verdadero ser. Si tú no estás inclinado, estás en un lugar muy peligroso por estar escuchando la palabra una y otra vez y continuamente estás rechazándola. Este es precisamente el mensaje central de la parábola del rico insensato, que enseña la idea de acumular riquezas sin considerar la eternidad y la brevedad de la vida. El rico pensaba que tenía muchos años por delante, pero su vida fue reclamada inesperadamente y todas sus posesiones, todo su reinito, ¿para qué quedó? No le sirvió para nada. Iglesia, ¿acaso no hemos entregado todo lo que somos a Cristo?
¿Y por qué no le vamos a entregar lo que poseemos? ¿Por qué no vamos a adorar a Cristo con lo que poseemos? ¿Por qué estamos pendientes de lo que voy a comer, de lo que voy a vestir y dónde voy a vivir mañana? Como si fuéramos huérfanos y no tuviéramos un Padre celestial, el Padre del Señor Jesucristo, como nuestro Padre. ¿Estás confundido porque no creces en la fe? Analiza tu cuenta de banco, analiza para quién estás viviendo. ¿Tienes todo lo que necesitas para vivir? Techo, vestimenta, comida, pero no invitas a compartirlo con los demás. ¿Acaso no has entendido que invitar a comer, el dar algo de beber, el hospedar, el dar de vestir, dar remedios a los enfermos y visitar a los que están en la cárcel? Jesús dice que hacer esto a uno de los suyos, a uno de los justos, es hacérselo a él mismo. Mateo 25. Esto es un llamado a la iglesia al compromiso verdadero, al compromiso de tus bienes, iglesia. ¿Te lo vas a gastar en Jesús? Aquellos que representan a Cristo aquí en la tierra, en el avance de su poderoso reino, ¿te lo vas a gastar ahí? ¿O te lo quieres quedar según para tu propio reino? ¿Te lo quieres quedar para gastarlo para ti, para tus propias ideas y no para Cristo? Punto número 3, adorarle es ser su esclavo por amor. Adorar a Cristo es ser un esclavo de Cristo por amor a Él. Y leo los versículos del 7 al 11. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron esto, que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Es Jesús el causante principal de cambios verdaderos? Analicemos esto. Para María fue haber entregado el perfume caro, haberlo roto y haberlo depositado en la persona de Cristo. Para algunos judíos fue haber venido desde Jerusalén o los diferentes pueblos alrededor por causa de Jesús, y para ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Y por causa de Jesús, ahora Lázaro es amenazado de muerte, porque pasa a ser un testimonio vivo del poder de Jesucristo, y muchos judíos se apartaban y creían en él. Cambios verdaderos. María fue defendida por el único que puede defenderla con toda verdad
y toda justicia. Jesús, quien dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús defiende a María revelando la intención de por qué ella tenía ese perfume, por qué había guardado ese perfume para la sepultura de Jesús. María sabía muy bien lo que estaba haciendo. Probablemente no llegaría a tiempo en la sepultura de Jesús. Entonces buscó la mejor oportunidad. Entonces lo ungió en anticipación de su sepultura. Acuérdense que Juan dice 6 días antes de la Pascua, Jesucristo va a ser crucificado durante la Pascua. Recuerden que María escuchaba muy bien a Jesús a sus pies y ella había entendido y aceptado la muerte del Señor Jesucristo. Entonces responde Jesús con la intención de María para responder a la queja de Judas, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Si tienes al Señor en medio de ti, ¿qué puede ser más importante? Siempre tendremos a los pobres, y esa es la realidad. Nunca se van a acabar. Pero Cristo en medio de ellos, el tiempo está corto y pronto ya no va a estar. Así que María tomó la mejor parte y ungió a Cristo estando en presencia de Él. ¿Acaso no es esto lo que más deseamos? Estar con Cristo, escucharle, servirle, festejarle, en honor a Él, ungirlo con olor fragante, entregando todo lo que somos y todo lo que poseemos, haciendo nuestro hogar que se llene del olor de ese perfume de adoración a Cristo. En este punto no solo vemos el contraste entre la adoración de María y el desprecio de Judas, pero vemos también un contraste entre dos grupos. En el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Debido al reciente milagro de la resurrección de Lázaro, Jesús había adquirido muchísima fama. Y como Dios había orquestado que tuviera muchos testigos en esta resurrección de Lázaro, que vieran indudablemente la evidencia de su divinidad, entonces vino una gran multitud. De aquellos testigos que salieron, ahora vinieron muchos más de regreso. Y esta es parte de la gran multitud que vamos a ver en la entrada triunfal, el próximo domingo, que el Señor nos conceda. El grupo es el otro grupo que contrasta con el grupo que cree, el grupo que vino, el grupo que testifica. En el versículo 10, los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Noten el cambio. Noten que ellos continúan su agenda, los principales sacerdotes.
Pero ahora agregan a otra persona. Ya no es solamente con Jesucristo el problema, sino que agregan a Lázaro en la lista, porque por causa de él muchos de los judíos se apartan y creen en Jesús. Los enemigos de Cristo siempre van a perseguir a la iglesia. Lázaro lleva en sí mismo la marca de haber resucitado después de 4 días de muerto. Y esta, en un sentido espiritual, es la marca de los creyentes, que estando muertos en nuestros vicios y pecados, Cristo nos habló y nos trasladó a su reino cuando estábamos muertos, y ahora como vivos tenemos esa marca espiritual que el mundo aborrece. Después de haber estado muerto, ahora vive, y vive para aquel que lo llamó con poderosa voz. Lázaro, como poderoso testigo y testimonio de Cristo, pasa a ser el objetivo perfecto para ser perseguido. Ahora Lázaro pasa a ser un esclavo de Jesucristo por amor a Cristo. Así como Lázaro, todos pasamos a ser luminares en este mundo oscuro, y cuanto más brillamos para Cristo en nuestra devoción, en nuestra adoración a Él, más seremos puntos blancos, puntos de crítica, más seremos apuntados y más seremos perseguidos por el odio de los demás. Cuanto más otros se aparten de sus modos y de sus religiones y vengan al conocimiento de la verdad y amen a Cristo, más testificaremos que somos esclavos de Cristo, siendo perseguidos por este mundo. El mundo ataca a la iglesia, como lo hemos visto esta semana en las noticias, tras los impulsos pecaminosos del odio y desprecio por la verdad. Pero la iglesia siempre ha pasado esto, hermanos. Y siempre sale victoriosa porque Cristo venga a la iglesia. La iglesia es vengada y protegida por el que tiene las llaves de la muerte. Él tiene toda la autoridad y el poder sobre la muerte. La sangre de los santos del Señor es vengada por Jesucristo mismo. Lázaro y todos los discípulos, menos Judas, pasaron a ser esclavos de Cristo, perseguidos por Cristo, por amor a Él. Adoraron a Cristo haciéndose esclavos de Él, fieles a Él. Y esperaron el glorioso encuentro en sus propias muertes, cuando sus oídos fueron despertados a las palabras del Maestro: buen siervo fiel. Oh, que nuestra lealtad y devoción sea expresada con una actitud de espera en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el servicio activo en favor de la iglesia que nos ha encargado, para que nos cuidemos los unos a los otros, para que velemos los unos a los otros, para que nos amemos y estemos cargando nuestras cargas, ayudándonos los unos a los otros. En conclusión,
adorar a Cristo es una demostración de amor, de nuestra devoción, de nuestra pasión, de nuestro querer, porque Él es todo digno. Adorar a Cristo es una entrega de nuestros bienes, porque vamos a guardar, ¿por qué vamos a guardar para nosotros si sabemos que estamos en sus manos? ¿Por qué vamos a buscar excusas humanistas para dar nuestros bienes si Cristo lo vale todo para nosotros? Adorar a Cristo es reconocer que somos esclavos de Él por amor a Él. Entender lo que somos como seguidores de Jesús, esclavos por su amor, sirvientes del Señor, embajadores de Cristo, llamados no a vivir nuestros sueños terrenales, sino a cumplir la voluntad de Dios. Que cueste lo que cueste, que demande lo que demande, que nuestro amo y Señor sea honrado. ¿Estás comprometido con esta adoración? ¿O solamente buscas un sentimiento romántico para adorarle a Él? ¿Acaso Jesús no es merecedor de todo lo que eres y de todo lo que te pertenece? El apóstol Pablo terminó sus días en una cárcel en Roma por causa del amor a Cristo, por causa de su nombre. Y desde ahí escribió estas palabras que les leo en 2 de Timoteo 4:7. Su último libro que escribió Pablo lo escribió desde una cárcel. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y tú? ¿Con qué olor vas a llenar tu casa? ¿Olor de vida para vida? Ese es el olor grato para Dios. El olor del poder de la cruz. Oremos. Padre, en esta hora te adoramos. Reconocemos que tu palabra ha abierto nuestros ojos, ha abierto nuestros oídos,